Buenas tardes, bienvenidos. Estamos contentos de que estén aquí con nosotros y damos gracias a Dios porque podemos entrar en su presencia y estar delante de Él por la pura obra y gracia de Jesús. Bueno, el día de hoy quiero compartir un tema un poco controversial. Vamos a hablar acerca de lo que es juzgar, que a veces creemos que no debemos hacerlo y a veces creemos que sí debemos hacerlo, o aún así lo hacemos, ¿no? Y quiero invitarte a que podamos ir a la Escritura rápidamente. Vamos a estar leyendo mucho y vamos a estar hablando también algunas cuestiones importantes. Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer del 13 al 21. Quiero que prestemos mucha atención a la totalidad del texto, en pocas palabras al contexto. Es importante esto porque esto nos va a ayudar a entender con mayor claridad el porqué de la Escritura. A veces agarramos textos y los sacamos de ese lugar y queremos hacer un montón de cosas con ellos que no es sabio y no es correcto hacerlo. Entonces vamos a contextualizar un poco mejor lo que queremos resaltar el día de hoy. Dice Mateo 16 del 13 al 21: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos. Fíjense, Jesús no está entre Judea ni Galilea, sino que está fuera del lugar de donde ellos son nacionales. Dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algún otro profeta, ¿no? Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo o el Mesías, que es lo mismo tanto en hebreo como en griego. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, no lo aprendiste de carne ni de sangre, sino de Dios. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, y Petros significa roca, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Increíble versículo, ¿no? En manos de quién Jesús iba a sufrir. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahora vamos a Mateo 18, ahí adelantito, siguiente página, y vamos a leer del 15 al 22. Mateo 28. Ahora vamos a leer de los versículos 15 hasta el 22, y dice así la Escritura también: si un creyente, también lo leímos hace 15 días, si un creyente peca contra ti, háblale. ¿Cómo? En privado, pero háblale. No lo taches de loco ni de pecador, háblale. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la confesión de pecados? Has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que tú digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, hay que tratar a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado cómo trataban a los cobradores de impuestos? Dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará.
Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Luego Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Hasta ahí. Parece el mismo texto, porque los dos mencionan atar y desatar. Atar en la tierra para que sea atado en los cielos, desatar en la tierra para que sea desatado en los cielos. Y como que leer ambos textos nos va a ayudar a entender todavía un poquito más este significado. Miren, hay unos verbos en hebreo que también los encontramos en griego, como vimos hace 8 días, que es el verbo asar y el verbo itir, que significa atar y desatar. Y este tipo de palabras, que son verbos, que son acciones, muchas veces les encontramos distintas aplicaciones o distintos significados en la Biblia. Por ejemplo, el verbo atar, asar, en hebreo, que significa atar, por ejemplo, en Jueces lo vemos como atar, literalmente, o sea, hacer un nudo, ¿no? Lo vemos como encarcelar, como privar a alguien de algo, tenerlo ahí atrapado, ahí encarcelado, en 2 Reyes 17:4. Pero también encontramos como ese mismo verbo asar como enganchar o como atrapar, y lo encontramos en Génesis 46:29. Y también ese mismo verbo puede usarse como amarrar, que también lo podemos encontrar en Génesis 49:11, y no se diga las varias aplicaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, que mencioné algunas hace 8 días. Ahora, ese es el verbo atar. Hace 8 días hablábamos del verbo desatar, luo, ¿se acuerdan? Que el luo sería prácticamente o exactamente lo opuesto a cada uno de los sentidos de atar, ¿no? Si yo estoy atando es desatar, si yo estoy encarcelando es liberar, si yo estoy enganchando es desenganchar, si yo estoy amarrando es desamarrar. ¿De acuerdo? Es totalmente lo contrario. Atar y desatar son, podríamos decir, antónimos. Ahora, en el primer siglo, en la época de Jesús, estos verbos hebreos, que seguramente se usaban en hebreo, pero cuando el Nuevo Testamento se escribió, ¿en qué idioma se escribió? En griego. Esto también es sumamente importante entenderlo. Seguramente cuando Jesús mencionó estas palabras a sus discípulos, las mencionó en hebreo, pero cuando los discípulos o los escritores se sentaron a escribir todo esto, lo escribieron en griego, por una simple y sencilla razón, que también ya lo expliqué cuando iniciamos la serie de Fe en Acción. Buscaban escribir en el lenguaje más común y más popular para que estos escritos llegaran a más gente. Es como si yo me quisiera poner a escribir un evangelio en náhuatl. Está bien escribirlo en náhuatl, pero llegaría solamente a la gente que sabe leer náhuatl, ¿verdad? Si yo lo escribo en español, llegaría solamente a la gente que sabe leer el español. Si lo escribo en inglés, seguramente llegaría a muchísima parte de la población en todo el mundo, porque hasta ahorita es la lengua dominante. Y por eso mismo los evangelios se escribieron en griego en su gran mayoría. Pero esta palabra, asar o itir, atar y desatar, había tenido un significado adicional en el primer siglo que tenía que ver con prohibir y permitir, como lo acabamos de leer ahorita en la NTV. Porque si lo leyéramos en Reina Valera 60, dice: y todo lo que atares en el cielo será, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sin embargo, leemos en NTV, y NTV nos dice: todo lo que tú prohíbas o todo lo que tú permitas. Y este es un nuevo significado. Y esta nueva interpretación, este nuevo enfoque de las palabras atar y desatar, itir o asar, empezó a tener un nuevo giro. No que los demás dejaran de ser, pero se le empezó a dar un nuevo significado en el primer siglo, particularmente en toda la literatura rabínica. Entre los rabinos, entre los maestros, entre los que conocían la ley y enseñaban la ley, pero un tema muy particular que también ya lo he enseñado aquí en la iglesia, entre los que interpretaban la ley. Si tú vas al Antiguo Testamento, la ley no se interpreta, la ley se lee literal, así como va, cortando cabezas y haciendo de todo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando la cultura judía ya fue influenciada un poco por los griegos, ya fue influenciada un poco por los asirios, y ahora está siendo influenciada un poco por los romanos, ahora se permiten escuelas de pensamiento, ahora se permite interpretar los textos. Y por eso encontramos personas como los saduceos, los fariseos, los esenios, que, por ejemplo, un tema muy simple y muy sencillo, unos sí creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Aunque tenían los mismos textos bíblicos, unos decían: no, yo lo interpreto de esta manera y no existe la resurrección. Y otros veían el mismo texto bíblico y decían: yo leo este texto bíblico y yo sí creo en la resurrección. ¿Me estoy explicando? Estoy intentando
contextualizar un poco, porque cuando llegamos al primer siglo, estos líderes rabínicos se les permitía interpretar la ley. Ya no era como que esto dice y eso es, y a cortar cabezas, sino, esto tiene que ver con esto y esto significa esto, porque si quisiéramos irnos a la literalidad de los textos, yo nunca he visto a ningún cristiano que se haya cortado la mano porque le es ocasión de caer, ni a alguien que se haya sacado los ojos porque le es ocasión de caer, ¿o sí? Seríamos la iglesia de los mancos, los que no tienen ojo y de todo, ¿verdad? ¿Hasta aquí están conmigo? Bueno, eso pasaba en el primer siglo. En el primer siglo los sabios y los líderes judíos eran una fuente de confianza y eran llamados constantemente por la comunidad para interpretar mandamientos bíblicos. Por ejemplo, la Torá, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Pentateuco dice que se debe de guardar el día de reposo y que no se debe de trabajar. Pregunta, ¿dice algo más acerca del día de reposo? Así muy particularmente no se debe trabajar. No dice más, no dice más. Entonces, el pueblo judío, al tener un deseo genuino de vamos a guardar este mandamiento que el Señor nos da de guardar el sábado y no trabajar, necesitamos saber qué sí es trabajar y qué no es trabajar. Y se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que, ¿cómo son hipócritas? Que Jesús le decía al líder de la sinagoga, o sea, para ti no es trabajar desatar a tu buey o a tu burro para darle de beber, pero para ti sí es trabajo hacer un milagro en sábado. Porque existían estas escuelas de pensamiento. Porque en particular, bueno, ahorita que estoy usando este ejemplo del sábado, se acercaban con los rabinos. La escritura dice que no debo de trabajar. ¿Qué es trabajar? Mira, no debes dar de más de 200 pasos. Mira, no debes de usar la estufa. Mira, no debes de salir a juntar leña. ¿Sí me estoy explicando? Cada rabino o cada maestro de escuela de pensamiento le iba poniendo ahí de su cosecha, y ahí había alguien que decía, no, es que yo soy, ¿se acuerdan de Corintios? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé. ¿Por qué? Porque habían escuelas de pensamiento. Y la gente prefería seguir el pensamiento más de uno que de otro. Y Pablo tiene que llegar a regañarlos a todos y decirles, somos de Cristo. Y lo que Cristo enseña, eso hacemos. También en el primer siglo se bautizaba en nombre del maestro, en nombre del rabí. Entonces por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no van a andar bautizando en su propio nombre, no vas a bautizar en el nombre de Pedro, en el nombre de Juan. Ustedes van a seguir bautizando gente, pero lo van a seguir haciendo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Espero que no sea mucha información. Pero lo que viene al caso aquí es que a estos líderes religiosos, llámensele rabinos, llámensele fariseos, saduceos o como le queramos llamar, se les pedía y se les permitía atar y desatar, prohibir y legalizar algunas cosas, algunas actividades, con tal de que a la gente le quedara claro qué sí era permitido y qué no era permitido. ¿Hasta aquí están conmigo? Ok, así que estos líderes tenían el poder de atar y tenían el poder de desatar siempre. En un cierto sentido, este poder fue reclamado por los fariseos, y de hecho Josefo, un historiador judeo-romano que tenía un origen judío y que podemos confiar mucho en sus textos del primer siglo, un historiador del primer siglo, él dice que los fariseos se convirtieron en los administradores de todos los asuntos públicos con el fin de estar facultados para atar y desatar. ¿Y qué dijimos que era atar y desatar? Permitir y prohibir como bien les pareciera, pero muy particularmente a quien bien les pareciera. En un cierto sentido, ellos tenían el poder y la habilidad y la capacidad de excomulgar o de admitir, de decir, tú no, tú eres un blasfemo, tú eres un hereje, tú estás excomulgado de entre nosotros, tú no puedes opinar, tú no puedes formar parte de nosotros. O por el otro lado, vamos a ponerte una serie de pruebas, y si tú las pasas, si tú las superas, entonces yo te voy a permitir ser parte de nosotros, que era lo que se conocía como los prosélitos. Que si leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que había gente que no era judía, pero que hacía méritos para judaizarse, y que ellos los tenían en una amplia observación para en algún momento llegar a determinar y decidir, tú sí eres judío, tú no eres judío. Ahora, esto no quiere decir que como hombres estudiados simplemente ellos decían lo que según la ley estaba prohibido o estaba permitido, sino que ellos poseían y ejercían el poder de prohibir y permitir
una cosa por el conjuro de su propia autoridad divina. Del mismo modo ellos podrían pronunciar o revocar un anatema, como ya lo mencioné. Sé que estoy diciendo muchas cosas complicadas, pero es bueno para entender este texto en particular. Así que lo que estaba pasando, y ya para resumirlo a un lenguaje más simple, es que había personas que se les reconocía autoridad en el primer siglo y que se les permitía que donde la Biblia callaba, ellos pudieran hacer una conjetura, una nueva ley que pudiera aplicarse en situaciones así. Nosotros como discípulos de Cristo, parte de nuestra doctrina es: callamos donde la Biblia calla y hablamos donde la Biblia habla. Y donde la Biblia calla, donde la Biblia no tiene una opinión en particular, usamos un principio que se llama libertad de conciencia. Y eso es sumamente claro y además es sumamente liberador para todos nosotros. Si usted entiende lo que estoy diciendo, esto es muy liberador. Ahora, en este contexto o bajo el entendimiento de todo esto, y en particular de estas dos palabras, atar y desatar, asaf y tir, los discípulos de Jesús no harían otra cosa más que prohibir y permitir en la tierra lo que en la Escritura y lo que en el reino de los cielos ya se había permitido o ya se había prohibido. Esto es sumamente importante. Para esto Jesús se refirió a su movimiento. ¿Cómo se llamaba el movimiento de Jesús? Porque si claramente Jesús era un judío y si claramente él guardó el judaísmo, claramente Jesús inició un nuevo movimiento que giraba alrededor de un tema en particular. No giraba alrededor del judaísmo, sino que el movimiento de Jesús giraba alrededor del reino de los cielos. Un lugar donde todos caben. Eso es sumamente importante. Ahora, para este movimiento al cual Jesús se refería como el reino de los cielos, ahorita para nosotros es muy normal hablar de él, pero cuando Jesús hablaba del reino de los cielos era como una especie de fenómeno nuevo en la historia de Israel. Era, ¿de qué nos estás hablando? Si somos judíos, si esto es lo importante, si es nuestra nación, es nuestro patriotismo. Me estoy explicando. Jesús estaba llevando las fronteras muchísimo más allá. Y para esta situación, y para las situaciones que pronto surgirían, con las cuales ningún miembro con las cuales algunos miembros se podrían enfrentar, había situaciones en las cuales la Escritura daba instrucciones muy específicas, pero había situaciones en las que la Escritura no daba instrucciones muy específicas y Jesús ya no estaría con ellos, así que sería necesario conferir de autoridad a los apóstoles para que los apóstoles pudieran atar y desatar, pudieran prohibir y permitir cosas para el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que este texto de atar y desatar yo no lo puedo usar para andar atando demonios y andar desatando bendiciones y andar haciendo un montón de cosas porque no está bien contextualizado. No estaría bien contextualizado. Así que los líderes del nuevo movimiento de Jesús, al igual que otros sabios de la época, eran llamados por su comunidad para interpretar las Escrituras, para resolver conflictos y encontrar respuestas en tiempos de crisis. ¿Ok? Por lo cual, Jesús estaba autorizando a sus discípulos a encontrar soluciones, y esto hay que remarcarlo, encontrar soluciones basados en la Escritura, a poder resolver cualquier clase de conflicto que se viniera en el reino de los cielos humano, material, en lo que hoy en día conocemos como iglesia, basados en la Escritura. Problemas con los que seguramente ellos se enfrentarían. Básicamente los discípulos lo que harían sería declarar legal o ilegal una cosa en base a lo que está escrito en la palabra. ¿Me está escuchando? No son ideas locas de mi cabeza, pues vamos a permitir esto, vamos a prohibir esto. No, lo que el Señor Jesús estaba haciendo es que le estaba confiriendo un poder a los discípulos, pero también lo estaba confiriendo a la iglesia, de que la iglesia a la luz de la Escritura pudiera permitir cosas y pudiera prohibir cosas. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Así que si volvemos a ver estos textos en su contexto, ¿qué es lo que estaba pasando? El Señor le está diciendo a Pedro: hey, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia y ustedes van a tener las llaves del reino de los cielos y ustedes van a poder permitir y prohibir. Ustedes van a poder determinar si alguien puede entrar al reino de los cielos o alguien no puede entrar al reino de los cielos. ¿Pero cómo? A la luz de la palabra.
Y si vamos a Mateo 18, ahí está diciendo que si alguien tiene algo en contra de ti, tú lo confrontes, y si no, traigas a un testigo, y si no, traigas a la iglesia, y si no quiere, entonces a la luz de la palabra y a la luz de estos filtros, la iglesia puede determinar que alguien sea un anatema, un excomulgado, alguien que no debería de llamarse cristiano, aunque se siga aferrando a venir a la iglesia por el solo hecho de no acatar el testimonio o las ordenanzas o las enseñanzas. Esta es una arma de doble filo. Y la única forma en la que esta arma no se convierta peligrosa es que nuestros filtros, nuestra forma de juzgar y nuestra forma de determinar si algo es permitido o algo no es permitido es a la luz de la palabra. Yo no puedo emitir un juicio y decir, ¿cómo puedo? Las personas con X condición no pueden venir a la iglesia, no tienen permitido ser consideradas como cristianos. Yo no puedo hacer eso. ¿Me entienden? Y mucho menos si sale de acá arriba nada más. Porque la forma de que yo pueda atar y desatar, permitir o prohibir, tiene que ser a la luz de la palabra. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que dice la palabra acerca de muchas cosas. Y entonces el cristiano debería ser una persona experta en la palabra antes de andar prohibiendo, de andar diciendo, de andar que aquí, que no, que sí se puede, que no se puede. Porque yo le voy a decir, si quisiéramos, podríamos en este momento empezar a sacar un montón de cosas que ni siquiera están en la Biblia y son pura tradición. Y las hemos repetido año tras año, tras año, tras año, tras año, por una simple y sencilla razón: no conoces la palabra, no estudias la palabra. Así que estos textos en su contexto no nos están invitando a descubrir el hilo negro o creer que tenemos la autoridad y el poder suficiente para hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana, para nada. Sino que a través de un buen juicio, a través de un buen conocimiento de las Escrituras, nosotros podamos definir y decidir lo que sí está permitido y lo que no está permitido. Y a la luz del contexto de ambos textos, lo que Mateo está diciendo es que la admisión a la iglesia, la admisión al reino de los cielos, nosotros podemos expresarla con un sano juicio. Porque allá afuera, y tristemente muchas veces adentro de las iglesias pasa que hay gente que se dice cristiana y ni lo es. Se dicen apóstoles, se dicen profetas, se dicen un montón de cosas, pero a la luz de la Escritura su vida es un fracaso. Así que como iglesia, con un sano juicio, nosotros podríamos definir quién está admitido y quién no está admitido. No podemos juzgar el corazón. Escúchame bien, no podemos juzgar el corazón de las personas, pero sí sus actos y sus actitudes. Por eso en el capítulo 16 se le dice a Pedro: ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. Y en el 18 se dice que a la luz de una sabia y una sana amonestación se puede admitir o se puede rechazar un miembro de la congregación. Es delicado. Claro, a nadie le gustaría cargar con una responsabilidad así, ¿verdad? Entonces estos textos no hay que usarlos para decir que Pedro es el que tiene las llaves del acceso al cielo y que él es el que está ahí arriba decidiendo quién entra y quién no entra, porque esas ideas surgen de leer esta clase de textos, ¿verdad que sí? Esas ideas surgen de decir que Pedro es el padre de la iglesia y que un montón de cosas. No, hermanos, hay que leer bien los textos para entender con claridad. Ahora, ¿qué les parece si oramos? Porque esto apenas es la introducción. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos abres las Escrituras, porque tu Espíritu está con nosotros y tu Espíritu nos da luz y claridad. Señor, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia sana, una iglesia que se rige por tu palabra, por tu voluntad, una iglesia que conoce lo que hay en tu corazón, Señor, y que en consecuencia de eso, Señor, podamos responder, Señor, a otros con amor, con misericordia, con verdad, pero también defender la obra, el reino que es tuyo, Señor. Ábrenos las Escrituras, abre nuestros ojos espirituales y, Señor, seguimos clamando para que nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, Señor. Revélanos la palabra viva, Señor. Revélanos la verdad que es Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, hermanos. Entonces, si nosotros queremos aprender a atar y desatar, si nosotros queremos aprender a prohibir y a permitir correctamente,
esto nos tiene que llevar a la siguiente pregunta: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo atar y desatar? ¿Cómo puedo permitir y prohibir correctamente? Y entonces nos damos cuenta que eso lo hacemos por nuestro mero juicio. Porque yo juzgo si algo es bueno o algo es malo, y entonces determino una postura, determino una posición. No es bueno juntarse con tal persona, no es bueno hacer tal cosa, no es bueno consumir tales cosas, sí es bueno hacer esto, sí es bueno aquello, es bueno cantar himnos, pero no es bueno cantar canciones modernas. O sea, me explico, juzgamos. Entonces la pregunta aquí es si es correcto juzgar y si nos corresponde hacerlo. ¿Usted qué opina? No me conteste, pero porque ahorita hay dos corrientes muy extremas dentro del cristianismo. La corriente que juzga todo, que condena todo, que señala todo, y está la otra corriente que dice: nadie puede juzgarme, nadie puede juzgarte, amor y paz, buena onda, todo chido, y se van a los extremos las dos. Miren, por muchos años la fama del pueblo cristiano se convirtió en ser un pueblo juzgón. ¿Ah, que sí? No va a dejar mentir. Si a usted le tocó estar adentro, le tocó estar afuera, le tocó ser de los que emitían juicio o de los que recibían el juicio de los demás. Pero por muchos años la fama del pueblo cristiano se convirtió en ser un pueblo juzgón, un pueblo que solamente veía el actuar moral de los otros y lo señalaba. Esto y aquello, acá y allá, hicieron y deshicieron. Y esto ha creado una imagen no buena del pueblo cristiano, tristemente, ¿no? Llegamos al grado en el que, y en la iglesia es donde te prohíben hacer y donde no te dejan y donde, o sea, la gente tiene un concepto de nosotros triste. Y tenemos que sentarnos y preguntarnos por qué la gente no quiere venir. ¿Por qué la gente no quiere recibir buena noticia? ¿Será acaso que la buena noticia la hemos transformado en una mala noticia? Porque cuando evangelizamos, lo primero que llegamos es decirle a la gente: tú estás mal y yo estoy bien, te vas a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo, y si quieres ir al cielo tienes que ser como yo. Así evangelizamos. ¿Cuándo usted vio a Jesús diciéndole a la gente que se iba a ir al infierno? Sin embargo, poco a poco el mismo pueblo cristiano ha estado intentando corregir esta postura de ser una iglesia juzgona. El problema es que quizás hoy en día, en estos tiempos, nos vamos hasta el otro extremo y hemos afirmado que juzgar no es bíblico y que no nos corresponde hacerlo, ¿verdad? No, a mí no me corresponde juzgar. La escritura dice que no debo de juzgar. ¿Verdad que hemos usado esos textos para no emitir nuestros juicios? Y esta idea de que no debemos de juzgar también es una idea falsa. De hecho, es imposible, hermanos, vivir sin juzgar. Es imposible porque todos nosotros vivimos juzgando. El problema es que a veces nuestro juicio es por abuso. Y el problema es que el abuso limita el uso de las cosas. Por abusar tanto de juzgar, decidimos tomar la otra postura, que es: mejor no lo hago. Porque el abuso limita mucho el uso de las cosas, ¿verdad? Pero el problema es que la iglesia a veces juzga sin misericordia, sin sabiduría y sin ningún tipo de freno. Ese es el problema real. Y evidentemente eso está muy equivocado y eso lastima muchísimo al cuerpo de Cristo. Juzgar o no juzgar es imposible, ya que es necesario juzgar para elegir las cosas que usamos. Por ejemplo, usar nuestros horarios, usar nuestros recursos, nuestro tiempo, a las personas, hasta para elegir la ropa. Siempre estamos juzgando, hermanos. No, esto no se ve bien, esto sí se ve bien. No, este no queda con mi pantalón. Eso es juzgar. Es tomar una decisión por encima de la otra. Eso es juzgar. Cada que vamos al supermercado juzgamos, hermanos, por precio, por calidad, por contenido. A veces juzgamos porque se tiene que elegir entre una marca y otra. Pero lo que quiero llegar a que podamos entender es que siempre juzgamos. Entonces la pregunta no es si debemos o no debemos hacerlo, porque ya nos damos cuenta que todos lo hacemos. La pregunta es cómo juzgar correctamente, cómo decidir correctamente. ¿Cómo analizar la vida de una persona
Y aunque está haciendo mal o está haciendo bien, poder juzgar correctamente a esa persona. Y este es el punto que quiero que aprendamos el día de hoy. Cómo juzgar de una manera correcta en vez de ir de un lado a otro, en vez de llenarnos de juicio o en vez de no querer juzgar a nadie. Hay algunos textos bíblicos que se han usado para justificar el no juzgar, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas 6, 37 y 38. Creo que no lo puse ahí, pero si lo pueden poner. Lucas 6, 37 y 38. Mira lo que dice ahí la escritura. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Ahí está el texto con el que usamos siempre para no andar juzgando, ¿verdad? No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y reciban, y lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya un lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, para bien y para mal. Porque nos gusta cuando, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, pero el juicio, el prejuicio, la condenación, las cosas que también damos, eso que damos, lo recibimos y más. Y a veces usamos este texto, el no juzguen a los demás y así no serán juzgados ustedes. Pero este texto no está diciendo que está prohibido juzgar. Sí, dice no juzguen, pero lo dice a la luz de una advertencia de reciprocidad. Que si tú juzgas, tú vas a ser juzgado, ¿verdad que sí? Que cuando tú te expones a juzgar a otros, tú te expones a ti mismo a que tú seas juzgado. Cuando hago un juicio acerca de actitudes, acerca de palabras o acerca de vestimentas respecto a otra persona, me abro a la posibilidad de que esa persona inicie un juicio en contra de mí. ¿Te ha pasado? La otra persona ni te contempla en la vida, pero no más porque hiciste un comentario en contra de ella, ¡fum!, se viene en contra de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí pasa? Ahora, ¿qué tiene que ver este texto? Este texto dice que en la medida en la que nosotros lo hagamos, juzguemos a otros. En el tono en el que lo hagamos y la actitud con la que lo hagamos va a imponer nuestro juicio sobre la otra persona, y esta persona va a interpretar ese juicio y me va a juzgar de una manera correspondiente a como yo le estoy juzgando. Eso es lo que dice Lucas. Ahora, ese mismo texto tiene su paralelo en Mateo 7 del 1 al 5. Es el mismo texto, pero hay algunos cambios por ahí. Y si nosotros aprendemos a ver el uso y costumbres de las palabras entre textos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, esto puede traernos mayor riqueza porque nos puede ayudar a entender más y a entender mejor. Miren lo que dice Mateo 7 del 1 al 5. Dice, no juzgues a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les ¿qué? Se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Muy interesante texto. Porque aquí lo que está diciendo el Señor Jesús no es que no juzguemos, no está prohibiendo el juzgar. Él está diciendo que si juzgamos nos debemos de preparar para ser posiblemente juzgados de la misma manera. Pero también está diciendo que antes de disponernos a ayudar a alguien, antes de disponernos a juzgar a alguien, antes de disponernos a sacar la astilla que está en el ojo de alguien, tenemos que preocuparnos por sacar el tronco que está en nuestro ojo. Es metáfora, hermanos. Antes de yo querer ir y corregir a un mentiroso, tengo que preocuparme de que yo no sea un mentiroso. ¿Está entendiendo? Pero el Señor no está diciendo que no juzguemos. Él está diciendo que si lo vamos a hacer, hagámoslo con un respaldo moral que esté presente en nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a querer ayudar a alguien cuando hay áreas en nuestra vida que no hemos querido corregir?
Porque si queremos ayudar a otra persona a sacar su paja, obviamente no puede ser que nosotros tengamos una viga, un tronco en nuestro ojo. Y este es un principio de autoridad, hermanos. Pero también el texto nos da un principio de compensación, que así como tratamos a otros, nosotros seremos tratados. Que si tú juzgas sin misericordia, tú vas a ser juzgado sin misericordia. Si tú juzgas sin amor, tú vas a ser juzgado sin amor. Porque Dios mira cómo tratamos a los demás, y así como tratamos a los demás, recibimos también de su gracia. Uy, qué delicado. Porque a veces somos terribles con la gente y andamos muy santitos queriendo buscar el favor de Dios. ¿Y qué está diciendo Mateo? Mateo en boca de Jesús. Que así como nosotros emitimos juicio, el Señor también va a emitir un juicio sobre nosotros. Aunque gracias a Dios su gracia siempre va más allá de un simple principio de compensación. Su gracia sobrepasa, ¿no?, todas esas cosas. Pero hay que entender eso. Entonces, esta podría ser la primera regla que hay que aprender para emitir un juicio verdadero. Estar dispuestos a que cuando juzguemos a alguien no haya una paja, no haya un tronco en nuestro ojo, ¿verdad? Ahora, eso no significa que no queramos ayudar. Mencionábamos en toda la serie de adictos que a veces uno se convierte en un sanador herido. Uno está saliendo del hoyo y está ayudando a otro a salir, pero ahí no hay un juicio de por medio de eres esto, eres aquello, sino en una comunidad de transparencia y vulnerabilidad vamos saliendo juntos de esto en lo que estamos metidos, ¿verdad? Pero no, naturalmente, si vamos a emitir un juicio, debemos de buscar que no haya un tronco en nuestro ojo. La segunda regla es que si queremos corregir cualquier fallo que hay en nosotros, corregir cualquier fallo que hay en nosotros para poder corregir a los otros. Pero aquí no dice que siempre hay una viga. Es incorrecto ayudar a otros con su paja. De hecho, Pablo agrega esto en Gálatas 6:1. Vamos a leer Gálatas 6:1. Y este es el primero y el segundo principio. El primer principio es que me debo cerciorar que no haya un tronco en mi ojo, y el segundo principio es que debo de saber que si yo emito un juicio, también estoy posiblemente acarreando un juicio para mí. Entonces, ¿cómo me gustaría que me juzgaran a mí? ¿Con amor? ¿Con misericordia? ¿Con paciencia? ¿Con violencia? ¿Con descalificación? ¿Con discriminación? ¿Cómo me gustaría que me juzgaran a mí? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 versículo 1? Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían de ayudarlo a volver al camino correcto. ¿Con qué? Con discriminación, con violencia, juzgándolo, exhibiéndolo, señalándolo, mandándolo al infierno. ¿Cómo dice Pablo que debemos? Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado y ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Pero a veces nos encanta cortar cabezas, ¿verdad? Reprobar, rechazar. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si alguno ha pecado, si se descubre, si se juzga que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle, ayudarle a volver al buen camino con una actitud humilde. Pero cada uno debe de cuidarse, porque también puede ser puesto a prueba. Porque si yo quiero corregir la conducta del otro, debo de velar por mi conducta y por mi santidad. Debo de cuidar que yo no tenga una viga para que el otro pueda sacar su paja, y así entonces poder tener autoridad moral para ayudarle. Hermano, es imposible ayudar a otra persona, es imposible corregir a otra persona sin juzgarle. ¿Verdad que sí? Es imposible, porque el primer acercamiento que yo hago es que yo considero que lo que él está haciendo está mal. Es imposible corregir o ayudar a otra persona sin juzgarle, sin juzgar que el otro está cometiendo un pecado. Lo que sucede es que muchas veces confundimos aceptación con aprobación.
Y como no entendemos los dos términos, a veces nos da miedo tanto aceptar como aprobar. Entonces pintamos una línea y lanzamos fuera. Pero para que me entiendan, y si usted es de los que les gusta cortar cabeza luego, ¿no tiene hijos? ¿No tiene hermanos? Que a pesar de, usted los acepta pero no los aprueba y los ama. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué si hacemos eso con nuestros hijos o nuestros hermanos, por qué no hacerlo con el prójimo también? Porque no es lo mismo aceptar que aprobar. Estas son dos cosas completamente diferentes. Podemos entenderlo con el rol de la paternidad. Amamos a nuestros hijos siempre, pero cuando ellos hacen algo equivocado, deben de ser corregidos porque se les ama. Y al corregirlos, se les está juzgando. Se les está juzgando su acción, se les está juzgando sus palabras, su comportamiento. Y es que los hijos tienen que ser juzgados para poder ser ayudados. El punto es que debo de aprender a juzgarlos con sabiduría. ¿Con qué? Con sabiduría. Porque aceptar es una cosa y aprobar es otra cosa. El problema es que a veces nos da miedo diferenciar entre una y otra, que como ya lo dije, ninguna de las dos, y cortamos cabezas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y esto también nos puede ayudar a pensar en el rol de Dios. Dios nos acepta así como estamos, pero eso no quiere decir que aprueba cómo somos. ¿Verdad que sí? Dios nos recibe, Él está con los brazos abiertos y dice, ven para acá. Pero en medio de ese proceso de amor y recepción, Él empieza un proceso de transformación en nuestra vida. Si nosotros rechazamos ese proceso de transformación de nuestra vida, de Dios en nuestra vida, si nosotros nos burlamos del trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros, si nosotros nos decimos ser cristianos y no hay ningún progreso en nuestra vida, ahí es lo delicado. Dios nos acepta así como estamos, pero eso no quiere decir que nos aprueba como somos. Él nos ama a pesar del pecado, pero Él quiere corregir el pecado. Así que Dios nos juzga para ayudarnos. Otra pregunta, ¿cómo juzgar entonces? Porque la realidad es que tenemos que aceptar a todos sin discriminación, sin ver conductas, acciones, comportamientos, palabras, ejemplos, modelos, decisiones. ¿Cómo juzgar entonces? ¿Cómo recibir a alguien? ¿Cómo tener un acercamiento con alguien? Punto número 1. Cuando vayamos a juzgar, hay que hacerlo con justicia. Juzgar con justicia. ¿Y qué es la verdadera justicia? ¿La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuál es la verdadera justicia, hermanos? No se le olvide, somos cristianos. ¿Cuál es la verdadera justicia? Dios mismo. Dios mismo, la escala de valores de Dios debe ser la que usemos para juzgar y no la nuestra. Porque la Escritura dice que Dios es el juez justo. El Padre es la justicia misma y Él es plenamente justo. Mira lo que dice Juan 7:24. Juan 7:24 dice así la Escritura. Si lo pueden poner en 60, por favor. Juan 7:24 dice, bueno, lo leo en NTV rápidamente, dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Pones la RBR, la 60? Es que esa es la antigua. Dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgar con ¿qué? ¿Qué está invitando el Señor a hacer? ¿A que no juzguemos? ¿O que sí juzguemos? Que sí juzguemos, pero que cuando lo hagamos, no lo hagamos según las apariencias, según lo que a mí me parece ser que vi, lo que a mí me parece ser que entendí, sino que juzguemos con un justo juicio. Y ya dijimos que el Señor es la justicia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo juzgar con justo juicio? Bueno, sencillo, Dios es quien tiene el justo juicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y además su esencia y su naturaleza es el amor y es el poder confiar y entonces nosotros podemos confiar en su criterio. Y por eso Pablo
a los romanos les dice: la voluntad de Dios, el juicio de Dios, las decisiones de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si queremos juzgar algo, si queremos juzgar a alguien, tenemos que aprenderlo a hacerlo con verdadera justicia, con la justicia de Dios. Así que tenemos que aprender a buscar los criterios de Dios. ¿Cómo podemos buscar los criterios de Dios? Leyendo. Pero hay que leer, hermanos. Hay que acercarnos a la Escritura. No va a venir por revelación. Sí puede venir por revelación divina, pero ¿por qué el Señor haría una revelación divina especial si ya nos dio la palabra? ¿Me estoy explicando? Porque a veces esperamos de brazos cruzados que milagrosamente Dios nos hable cuando Él ya nos ha dado mucho para hablarnos. Ahora, quiero ser muy claro con esto. Aunque no tenemos todos los criterios de Dios para nuestra vida, podemos decir que la Biblia es enunciativa y no es taxativa. Ahorita explico eso. La Biblia es enunciativa y no es taxativa. Es decir, la Biblia no es muy particular, sino que la Biblia es genérica. Por ejemplo, ayer hace 8 días teníamos una actividad con los adolescentes y alguien de ellos preguntaba que qué pensábamos acerca de la eutanasia o la voluntad anticipada. ¿Saben qué es eso? Es la gente que decide inyectarse porque pues alguna situación en su vida ya no vale la pena, o no, bueno, no que no valga la pena, sino hay situaciones en la vida que a veces uno dice: mejor aquí terminar con todo esto, ¿no? Etapas terminales, muchísimo dolor, muchísima aflicción, poco tiempo de vida, no sé, distintas situaciones. Entonces les habíamos comentado a los chicos que les íbamos a contestar a la luz de la Escritura, y cuando hicieron esa pregunta yo les dije: la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Nada. Sabemos que Dios es el dador de la vida, sabemos que nosotros no tenemos control sobre la vida misma, el tema de la muerte, el no matarás, pero la Biblia no menciona nada absolutamente sobre la eutanasia y la voluntad anticipada. Y yo les mencionaba a los chicos, tiene que ver con dignidad humana. Tiene que ver con dignidad humana. Si tú estás viendo a tu familiar ahí en una cama postrado por meses con dolor agonizante, hay que tomar una decisión. Ahora, quizás para libertad de nosotros no ha sido legalizado en nuestro país y entonces no tenemos que pasar por ese proceso, pero es un tema de dignidad humana. Me estoy explicando. Y entonces la Biblia, hay veces en las que no es específica, no es taxativa, pero sí es enunciativa, y entonces sí nos da principios más grandes que nos ayudan a determinar algo al respecto. Por ejemplo, tener una amistad, lo voy a decir con mucho cuidado, con un homosexual, por ejemplo. Conocer a alguien en la familia, en la colonia, por la escuela, lo que sea. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? No dice nada. Sí, condena la homosexualidad y sí menciona varias cosas, pero acerca de que tú te relaciones con él, te voy a decir un principio que sí dice la Biblia: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no dice nada acerca de un homosexual, una relación en particular con un homosexual, pero pregunta: ¿es prójimo? ¿Nos vamos a acercar a él y lo vamos a tratar con dignidad humana? Sí, porque hay un principio en la Biblia que nos enseña eso. ¿Me está entendiendo? Así podemos entender la justicia de Dios y así es que podemos emitir juicio. Gracias a Dios la Biblia no es taxativa, sino es enunciativa. Por ejemplo, la Biblia no nos da un criterio para elegir la comida. Hay algunas cosas que sí: no vas a comer esto, no vas a comer aquello, no vas a comer aquello. Pero por ejemplo, hoy en día, en aquel entonces no existían las pizzas, no existían las hamburguesas, no existían los taquitos. Me estoy explicando. No es que la Biblia diga: no comerás pizza, no comerás taquitos, no comerás esto. Pero lo que la Biblia sí dice es un principio, y dice: vas a cuidar del templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Entonces ese principio a mí me ayuda a decidir si voy a comer o no voy a comer esas cosas. ¿Me están entendiendo? Entonces, los principios de Dios son aculturales y son atemporales, es decir, abarcan más de una sola cultura, no se encierran en una sola cultura y no se encierran en un solo tiempo o en una sola generación. No podemos decir: eso es de hace 80 años. En un principio de Dios nunca pasa de moda. Puede ser que haya situaciones que hayamos interpretado que hoy en día ya digamos:
Eso era una moda más que un principio específico de Dios. Como por ejemplo la idea de que alguien se suba a predicar con corbata y traje y saco. Era más posiblemente una tradición. La Biblia no dice exactamente nada acerca de eso, ¿sí me explico? O sea, son formas y uno va a ir desarrollando el juicio en base a la verdadera justicia de Dios. Punto número 2. Tenemos que aprender a diferenciar lo que sí podemos juzgar y lo que no podemos juzgar. Porque aunque ya dijimos que todos juzgamos y que podemos juzgar, hay cosas que no deben de ser juzgadas o que no pueden ser juzgadas. Y sin embargo nosotros las juzgamos. No podemos juzgar todos los parámetros de la vida de alguien. Hay cosas que sí podemos juzgar y otras no. Por ejemplo, puedo juzgar acciones, puedo juzgar palabras, puedo juzgar decisiones, pero yo no puedo juzgar las intenciones. Yo no soy alguien que ve el corazón de las personas para saber por qué hizo algo. Puedo juzgar que lo que hizo me dolió y me lastimó, pero yo no sé si la razón por la cual lo hizo fue para dañarme o fue inocentemente, ¿verdad? Entonces hay cosas que sí podemos juzgar y hay cosas que no podemos juzgar, y tenemos que también tener eso muy claro en nuestra cabeza. Porque a veces en el matrimonio la pareja hace algo que uno se ofende, uno le duele, y la persona está ahí y dice: es que yo no tuve la mala intención, pero estamos ahí queriendo poner una voluntad en la intención cuando no estaba ahí, porque no podemos juzgar esa voluntad de la intención, la intención, lo que hay en el corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que sí podemos juzgar a lo que no podemos juzgar. Las intenciones solamente Dios las conoce. Así que esto nos conecta con el principio anterior. A las personas las debemos de aceptar, pero eso no significa que aprobemos cada idea, cada conducta o cada palabra. Sí, puede haber una persona que no me cae bien y que no me agrada y que hay situaciones que me han ofendido y me han dañado, pero eso no quita el que yo pueda aceptarlo sin aprobar sus actos. Así que podemos juzgar acciones, pero no intenciones. Podemos juzgar conductas, pero no el estado del corazón. Por ejemplo, Pablo invita a la gente de los Corintios a juzgar su palabra. Primera de Corintios 10:15. Pablo le está diciendo a la gente de Corinto: hey, juzguen mis palabras, juzguen lo que les estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Que podemos juzgar las palabras. Ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que yo les digo es cierto. O por ejemplo, primera de Samuel 16:7, ese famosísimo caso donde Samuel va a ver a los hijos de Isaí. Un profeta de Dios, sensible a la voz de Dios, que podríamos considerar que fue de los más íntegros y más perfectos del Antiguo Testamento, se dejaba llevar por las apariencias. Y el Señor, ¿qué le tiene que decir? Hey, Samuel, tranquilo, yo no juzgo por las apariencias, yo juzgo por el corazón. Por ejemplo, es muy difícil juzgar la salvación de una persona. Sí, la Escritura dice que por sus frutos van a ser conocidos, pero los frutos están atenidos a una cuestión de factor de cantidad y tiempo, y a veces nosotros no podemos evaluar en cuál es el tiempo, cuándo va a dar el fruto, cuándo no va a dar el fruto. Simplemente una vid, aunque esté lista para dar fruto, según entiendo, para que su tronco esté ancho para cargar los racimos, por 2 años la están pode y pode y pode y pode, y no la dejan que dé fruto para que el tronco crezca y esté lo suficientemente grande para que después de 2 años ahora sí pueda cargar con los racimos. Así que podemos juzgar acciones, palabras y decisiones, pero no las intenciones del corazón. Ahora, tercer punto, son 4, ya casi acabó. Juzguemos con empatía. Si vamos a juzgar, si vamos a tomar una decisión sobre otra persona, más nos vale que lo hagamos con empatía. ¿Y qué es la empatía, hermanos? La empatía es participar de los sentimientos de la otra persona, siempre asumiendo que debe de haber una razón. Es decir, mi juicio no tiene que venir rápidamente a condenar, porque yo no sé si lo que pasó, si lo que se dijo, si lo que se decidió estaba así. Entonces debemos de aprender a juzgar con empatía. Es participar de los sentimientos de la otra persona, siempre asumiendo que debe de haber una razón. A veces somos demasiado rápidos para juzgar, hermanos.
A veces lo hacemos sin misericordia, sin información, sin ponernos en los zapatos del otro o en su situación, y debemos de preguntarnos: ¿por qué es que esta persona dijo esto? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿O por qué esta persona decidió esto? Antes de ser prontos para juzgar. Tenemos que preguntarnos qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque hemos aprendido que una persona que corta es porque está rota. Un vaso que corta es porque está roto. Una persona sabia juzga, pero una persona sabia juzga con misericordia. ¿Ves la diferencia? Una persona sabia juzga, pero lo hace con misericordia, lo hace con empatía, lo hace tratando de comprender la emoción y la razón de la otra persona. Tomar esta actitud no significa aprobación, otra vez. No significa que aprobemos lo que pasó, lo que se hizo, pero sí significa que puedo tener mi corazón suficientemente sensible para ponerme al nivel del tuyo. No significa que estemos de acuerdo con lo que se hace. Significa que nuestra actitud va a ser sabia, moderada y amorosa, y vamos a corregir con motivaciones correctas. Hermanos, destruir es fácil. Herir con las palabras, juzgar con las palabras, señalar con las palabras, cortar cabezas es fácil. Cualquiera lo hace. Pero detenernos a hablar, a escuchar, a entender, me atrevo a decir que eso solamente alguien del reino, solamente un verdadero cristiano. Juzgamos pues para restaurar y no para castigar, porque el juicio que lastima y ofende es el juicio que nace para rebajar y para castigar al otro. Si mi juicio lastima y ofende, no está siendo motivado de la manera correcta. Hay una gran diferencia, hermanos, entre disciplina y castigo. Y los que son padres o van a ser padres, es bueno que entiendan esto. Hay una gran diferencia entre disciplina y castigo. El castigo es una compensación, es ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste esto, te hago esto. ¿Te portaste mal? ¿Hiciste algún mal? Ahí te va otro mal para que se te quite. Eso es el castigo, es una compensación. Hiciste algo mal, aquí te va algo mal. Pero Jesús revolucionó eso. Porque Jesús dijo: lo que ustedes quieren que otros les hagan a ustedes, hagan eso por los otros. Y entonces cambió el tema de la compensación por una regla de anticipación. Cambió el castigo por la disciplina. Una disciplina que no está pensando en el pasado y no está pensando en lo que hiciste, sino una disciplina que están pensando en que no se vuelva a repetir lo que pasó. ¿Entienden la diferencia? Hay una gran diferencia entre castigar y disciplinar. El castigo está viendo el pasado, está volteando hacia atrás, está diciendo: hiciste esto, por consecuencia te va a pasar esto. La disciplina es: hiciste eso, vamos a hacer algo para que eso no se vuelva a repetir. Y aunque parezca la misma medida que tomamos, la motivación del corazón determina mucho cómo funciona y cuál es el fruto de esa medida. La disciplina no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro, con cómo te vuelves a poner en el lugar correcto, con cómo ayudas a otra persona a salir del pecado, a restaurarle, a sacarle del mal. Porque el cristiano no debe de castigar, debe de disciplinar. Cuarto y último paso: hay que aprender a juzgar con sabiduría. Con sabiduría. Santiago dice que nuestra lengua, que nuestras palabras son un gran mal. Es un fuego. Es un fuego que puede incendiar bosques. Es un timón que puede llevar una nave a la perdición. Nuestra lengua, aunque es pequeña, dice Santiago, es como un frenillo en un caballo que controla todo el ser del caballo, una cosita tan pequeña.
Es un pequeño fuego que puede incendiar un gran mal. Mira lo que dice Santiago 5, 9, 18. Perdón, Santiago 3, del 9 al 18. Dice que nuestra lengua a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición, el juicio, salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, son puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de males. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama ¿qué? Ama la paz, siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Es una sabiduría que está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Mis hermanos, las personas sabias juzgan por amor y no por rencor. Las personas sabias juzgan para corregir y no para competir o comparar. Las personas sabias juzgan no para ponerse por encima del otro ni para castigar, sino que las personas sabias juzgan con amor, para restaurar, para disciplinar en vez de castigar, para no compensar un mal con otro mal, sino que ponen límites y corrigen, aunque es difícil, pero lo hacen con amor, porque aman a las personas. Así que mi conclusión es esta, hermanos. Si yo no puedo ayudar, o si yo no puedo colaborar con otra persona para que esa persona sea una mejor persona, entonces mejor me callo la boca. Y no emito ningún juicio sobre él. Porque diferenciar lo que sí puedo juzgar y lo que no puedo juzgar también es una gran expresión de sabiduría. Saber dónde me tengo que quedar callado, saber dónde sí tengo que hablar. Y si hablo es para amar, es para corregir, es para enseñar verdad. Esa es la verdadera sabiduría. Así que hay que aprender a hacer uso del discernimiento y del amor acompañado de verdad y la verdad acompañada de amor. De tal forma que todo lo que ustedes juzguen, todo lo que ustedes permitan o prohíban en su casa, en la iglesia, en su comunidad, pueda ser a la luz de la palabra. Que Dios los bendiga.